Gracias por acompañarnos en este podcast, producido por el equipo de producción de Voz Evangélica de América, Radio Bea. Muy contentos de saludarles y muy contentos de seguir aprendiendo más de esta nueva serie, la cual le invitamos a seguir escuchando y aprendiendo en las transmisiones y en estos podcasts que usted puede encontrar en nuestra página en YouTube. Búsquenos como Radio Bea Guatemala. Y no olvide que estamos en una nueva serie, la cual llamamos ¿En qué consiste la bendición de Dios? Le doy la más cordial bienvenida, espero que disfrute y escuche y aprenda y se edifique en esta segunda parte de este nuevo podcast. Bienvenidos. Gracias por estarnos acompañando en este tiempo devocional. Si usted está escuchando Tiempo Devocional en este momento y desea reportarse, hágalo al 4235-7457. Mándenos un mensaje vía WhatsApp, Telegram o también, si usted desea, en Messenger. 4235-7457. Su comunicación con Tiempo Devocional. Tiempo Devocional. El mensaje. A manera de introducción, me permito compartir 2 puntos que creo que nos va a poner en perspectiva de lo que se compartió en la primera parte de esta serie, ¿qué implica la bendición de Dios? En primer lugar, hablamos que la bendición de Dios es algo que está en nuestra vida a lo largo de nuestro vocabulario. Que Dios te bendiga, bendiciones, son expresiones que diariamente salen de nuestra boca. Pero, ¿qué implica eso? En el análisis, porque estamos poniendo un fundamento, lanzamos varias preguntas, dentro de las cuales le pedimos a usted que analizara ¿qué es lo que la gente cree necesitar para ser feliz? Y definitivamente una de las grandes respuestas es la prosperidad. Muchas personas creen que al ser prósperos son felices y dejan a un lado la realidad de buscar a Dios porque creen que más que Dios lo que necesita es prosperidad, ver la abundancia a su alrededor, por lo tanto, eso les hace sentirse bien. Entonces, al ver esa abundancia, la gente dice, ¡qué bendición! O ¡qué bendecido está esa persona! Otra de las cosas bien fundamentales que aprendimos es que Dios es dueño de todo lo que existe, la tierra, su plenitud y en todo lo que hay en ella. Basados en estos 2 puntos, y si usted necesita tener más amplitud para seguir la secuencia en esta segunda parte del tema ¿qué implica la bendición de Dios?, le invito a dirigirse a nuestra página en YouTube y buscar la parte número 1, porque en este momento arrancamos la parte 2. Cuando Saulo de Tarso se encontró por primera vez con el Señor Jesús, hizo 2 preguntas muy pero muy importantes. La primera, ¿quién eres? Y la segunda, ¿qué quieres que yo haga? Entendiendo que no hay nada más inteligente, valioso y enriquecedor que servir al Señor Dios Todopoderoso y en su obra, a eso se dedicó el resto de su vida, en este caso, el apóstol Pablo. Esta dedicación a la obra de Dios estaba representada en lo que la gente hacía por la casa de Dios, en lo que era el antiguo pacto. Muchos israelitas se daban al templo del Señor. Era evidente que en ese antiguo pacto, que cuando el pueblo descuidaba la casa de Dios, había como consecuencia pobreza para el pueblo. Fíjese lo que el profeta Ageo exhorta al pueblo de Israel en el capítulo número 1, verso 7 en adelante.
Así ha dicho Jehová de los ejércitos: mediten sobre vuestros caminos, suban al monte, traigan madera y reedifiquen la casa, y pondré en ella mi voluntad y seré glorificado, ha dicho Jehová. Buscáis mucho y halláis poco, y encerráis en casa, y yo los disiparé en un soplo. ¿Por qué? Dice Jehová de los ejércitos. Escuchen: por cuanto mi casa está desierta, y cada uno de vosotros corre a su propia casa. Queridos hermanos, el engaño que vemos aquí que cae el pueblo en esta situación de escasez es que cada vez dedican menos tiempo a la obra de Dios, porque piensan que tienen que trabajar más para conseguir las cosas que necesitan, como dijimos en la primera parte, para ser felices, ignorando por completo que así como Dios es el que nos da todas las cosas, también es el que en determinado momento puede soplar para mostrar lo inútil que es vivir la vida sin el respaldo de Dios. El pecado es no amar la obra de Dios, ni en mi vida ni en los demás, y no confiar en que es Dios quien puede llenar mis verdaderas necesidades. Contrario a esa actitud, encontramos a un rey David descrito como un hombre conforme al corazón de Dios, haciendo todo lo necesario para la construcción de la casa de Dios. Dios no le dejó construirla, pues había derramado mucha sangre, pero cuando David delegó a su hijo Salomón la construcción del templo, no solo ya había preparado oro, plata, bronce, hierro, madera, piedras preciosas, además de eso, de su tesoro particular, él dio 3,000 talentos de oro y 7,000 talentos de plata, y para conseguir más, dice Primera de Crónicas 29:5, ¿y quién quiere hacer hoy ofrenda voluntaria a Jehová? Es decir, esta ofrenda voluntaria era algo aparte a lo que los israelitas daban. Él involucró al pueblo en esa obra. Sigue diciendo la escritura en el verso 6, estoy en Primera de Crónicas 29. Entonces los jefes de la familia y los príncipes de las tribus de Israel, jefes de millones y de centenas, con los administradores de la hacienda del rey, ofrecieron voluntariamente y dieron para el servicio de la casa de Dios 5,000 talentos, 10,000 dracmas de oro, 10,000 talentos de plata, 18,000 talentos de bronce y 5,000 talentos de hierro. Y todo el que tenía piedras preciosas las dio para el tesoro de la casa de Jehová en manos de Jehiel Gersonita. Y termina esto con esta declaración: y se alegró el pueblo por haber contribuido voluntariamente, porque de todo corazón ofrecieron a Jehová voluntariamente. Note, de todo corazón ofrecieron a Jehová voluntariamente. Vienen entonces las preguntas. Además de cumplir financieramente con Dios, ¿qué estamos haciendo en pro de la obra de la iglesia? ¿O cuál es la labor que estamos haciendo para el sostenimiento y crecimiento de la obra de Dios? Son dos buenas preguntas que hay que analizarlas. Vaya conmigo, por favor. Podemos engañarnos pensando que esa labor es de otros. Sin embargo, la Escritura es muy clara que es una labor de todos. Absolutamente todos debemos participar en la obra de Dios. Pero siendo fieles y participando de la obra de Dios, podemos caer en otro engaño, que es el de pensar que estamos haciendo mucho porque estamos aportando mucho de nuestros recursos y de nuestro tiempo. Es muy, pero muy peligroso, querido hermano, para nuestra vida espiritual pensar que somos buenos o que estamos haciendo mucho en la obra de Dios. Y aquí tenemos que hablar sobre la altivez, el orgullo, que son el primer paso para la destrucción de la vida espiritual. La altivez y el orgullo es el camino que tomó Satanás, no lo olvide, antes de su rebelión. Y es por eso que David, este rey, cuando ve la generosidad con que el pueblo ofrece voluntariamente,
hace una oración muy, pero muy extraordinaria, donde declara una verdad muy importante respecto a la propiedad de todas las cosas que el pueblo había aportado. Por favor, allí en Primera Crónicas 29, abra su Biblia y leamos versos 11 y 12. Este pasaje lo utilizamos en la parte número 1, la semana anterior. Tuya es, oh Jehová, la magnificencia y el poder, la gloria, la victoria y el honor, porque todas las cosas que están en los cielos y en la tierra son tuyas. Tuyo, oh Jehová, es el reino y tú eres excelso sobre todos. Las riquezas y la gloria proceden de ti y tú dominas sobre todo. En tu mano está la fuerza y el poder, y en tu mano el hacer grande y el dar poder a todos. Yo le invito, querido hermano, a subrayar esta escritura poderosa. Quienes creen en esta declaración van a ser libres del orgullo, de la prepotencia y de la dureza de corazón, porque van a entender que no han dado nada que no hayan recibido de parte de Dios. Viene otra pregunta entonces. ¿En verdad estamos reconociendo a Dios como el dueño absoluto de todas las cosas y como el que, de acuerdo a su voluntad, reparte esas cosas como Él quiere? ¿Todavía pensamos que somos dueños en que lo que hemos conseguido ha sido por nuestra gran capacidad y trabajo? Este pensamiento en algún momento lo manejamos, esto es mío, yo lo he trabajado. Está íntimamente asociado con las creencias de que merecemos recibir buenas cosas. Podemos escuchar de las personas cuando, por ejemplo, están vacacionando, que dicen, esta es la vida que yo merezco. Y en serio, la gente logra pensar que ha trabajado, ha conseguido y por lo tanto merece disfrutar de esas cosas. Si usted ha considerado esto, déjeme darle este punto. Eso que acabamos de mencionar es una visión y una perspectiva de vida muy, pero muy humana, por no decir mundana. Porque la realidad, y lo acabamos de leer, a los ojos de Dios, es que el hombre sigue siendo un pecador. Y lo único que merecemos es la condenación eterna. Es decir, querido oyente, no nos merecemos ni el aire que respiramos, pero lo recibimos. ¿Y sabe por qué lo recibimos? Por la gracia y misericordia de Dios. Querido oyente, no merecemos nada y en realidad no somos dueños de nada. Por eso el apóstol dice en 1 Corintios, por favor, capítulo 4, búsquelo, versículo número 1. Así pues, tengamos los hombres por servidores de Cristo y administradores de los misterios de Dios. ¡Qué extraordinaria escritura! Estamos hoy siguiendo la segunda parte, ¿qué implica la bendición de Dios? Y como ven, esta escritura de 1 Corintios 4:1 nos dice que solo somos administradores. ¿Y qué significa eso? Que tenemos bajo nuestro cuidado lo que no es nuestro, sino es de otro. Y si miramos el contexto de dónde sale esta verdad, podemos ver que el apóstol Pablo dice que porque algunos en aquella época se alababan por los resultados en el ministerio, y ojo, porque esto todavía sucede, él cita en el siguiente verso 7, porque ¿quién te distingue? ¿O qué tienes que no hayas recibido? Y si lo recibiste, ¿por qué te glorías como si no lo hubieras recibido? Algo así con esta pregunta. ¿Ustedes tienen muchas cosas? ¿Ustedes tienen mucho dinero? ¿Ustedes tienen mucho poder? ¿Usted tiene un gran ministerio? Aterrice. Todo eso ha sido dado por la gracia y misericordia de Dios. Por lo tanto, lejos de sentirse envanecido, deberían de sentirse agradecidos. ¡Wow! Y esta palabra se nos hace muy familiar por todo lo que hemos aprendido en la serie de la gratitud.
Sin embargo, tenemos la tendencia a pensar de que como somos tan espirituales y tan obedientes, es decir, no somos tan pecadores como los otros, por eso recibimos la bendición, viene esta pregunta: ¿qué tan cierto es que merecemos la bendición por andar espirituales y obedientes a Dios? Querido oyente, en el mundo este concepto es muy común y se transmite de generación en generación. Como cuando le decimos a los pequeñitos que si toman la sopita le vamos a dar un premio. Y el premio que ofrecemos al joven que no es muy buen estudiante para que no pierda más años de estudio. Entonces surge otra pregunta: ¿a los hombres deben premiarlos porque se alimentan bien? ¿O hay que premiar a los jóvenes por adquirir el conocimiento y la sabiduría para vivir una buena vida? Querido oyente, esto es absurdo, más aún cuando los premios no sirven para nada, mientras que alimentarse bien y adquirir sabiduría sirve para mucho. Por hacer lo correcto, es decir, por ser fiel con Dios, por trabajar en su obra, ¿merecemos un premio? Cuando pensamos en esto, debemos recordar las palabras de nuestro Señor Jesús, cuando habló del deber del siervo, pues enseñó algo que suena muy duro para nuestro orgullo y prepotencia. Búsquelo por favor en este momento en el Evangelio de Lucas capítulo número 17. Todos vamos a Lucas capítulo número 17 y ubiquemos el verso número 9. Dice así, aquí viene otra pregunta: ¿acaso da gracias el siervo porque hizo lo que se le había mandado? Pienso que no, dice Jesús. Verso 10. Así también vosotros, cuando hayáis hecho todo lo que os ha sido ordenado, decid: siervos inútiles somos, pues lo que debíamos hacer hicimos. ¡Ah! El amo no le da gracias al siervo por hacer lo que le toca que hacer. Queridos hermanos, nosotros como hijos de Dios, cuando vivamos en la perfecta obediencia a Dios, lo único que debemos es reconocer que somos inútiles porque solo hicimos lo que debíamos de hacer. Y si debemos sentirnos inútiles cuando hacemos todo lo perfecto, ¿cómo debemos sentirnos cuando estamos caminando más o menos? Peor aún, cuando lo que hacemos o lo que aportamos, o lo que construimos, lo que hicimos con lo que Él nos dio a nosotros. Entonces viene otra pregunta: si lo que hicimos es inútil, entonces ¿por qué recibimos? Y caemos una vez más en el fundamento. Todo, absolutamente todo es por la gracia y misericordia de Dios. Pero esto es tan difícil de reconocer, no solo en el mundo, sino también en la iglesia. Es muy común ver cómo las personas se glorían por el resultado en la obra de Dios, creyéndose más o mejores que los demás, cuando en realidad es que todo lo que hemos recibido y lo que se ha logrado ha sido por la misericordia, generosidad y respaldo de Dios. Por eso, el rey David, al ver semejante generosidad del pueblo, según la apariencia, sino con justo juicio, él decide observar y no dejándose engañar por lo que está viendo, de cuán bueno aparentemente somos o cuán generoso, declara, y me permito regresarle al capítulo 29 de Primera Crónicas, ahora en el verso 13. Lo leemos. Ahora pues, Dios nuestro, nosotros alabamos y loamos tu glorioso nombre, porque ¿quién soy yo y quién es mi pueblo para que pudiésemos ofrecer voluntariamente cosas semejantes? Pues todo es tuyo y de lo recibido de tu mano te damos. Porque nosotros, extranjeros y advenedizos, somos delante de ti como todos nuestros padres, y nuestros días sobre la tierra cual sombra que no dura. Oh Jehová Dios nuestro,
toda esta abundancia que hemos preparado para edificar casa a tu santo nombre, de tu mano es y todo es tuyo. En otras palabras, queridos hermanos, el rey David está decidiendo lo mismo que Jesús enseñó. Y es que, aunque dimos todo solamente, hemos hecho lo que nos tocaba hacer. Y por lo tanto, no merecemos nada. Y hay que insistir en esta verdad, porque es muy difícil de asimilar para nosotros. Porque no estamos siendo conscientes de la propiedad de Dios de absolutamente todas las cosas, ni de su poder respaldándonos. Y esa falta de conciencia de quién es el dueño es lo que nos hace infieles con Dios respecto a los talentos, a las propiedades, al tiempo, al dinero, de tal manera que ni siquiera lo que deberíamos hacer hacemos. Pero eso sí, seguimos pensando que merecemos una buena vida. Ahora, vale la pena entonces considerar esta otra pregunta. ¿Es justo este proceder? Este proceder no viene de nosotros, viene de Dios. En este sentido de que por los buenos que somos merecemos una buena vida, esto causa problemas en nuestro corazón cuando entendemos la soberanía de Dios. No olvidemos la declaración de David: de lo recibido de tu mano te damos. Y entonces volvemos a este pensamiento de muchos: ¿por qué Dios le da a los malos buenas cosas y a los buenos no? ¿Acaso lo justo no es que los buenos reciban buenas cosas y los malos malas cosas? Este mismo pensamiento también aparece en la vida del creyente, donde nosotros, obedientes, pensamos: ¿por qué fulano, siendo tan mal creyente, tiene esa esposa, esos hijos, esas finanzas tan espectaculares y yo aquí pasando a puras penas esta escasez? ¿Cuál es la razón para que Dios permita que se dé esto? Esa ha sido la pregunta a través de los siglos de muchas personas. Por ejemplo, Jeremías lo dijo y le preguntó al Señor. Vaya a su Biblia, Jeremías 12, por favor. Verso 1. Justo eres tú, oh Jehová, para que yo dispute contigo, sin embargo, alegaré mi causa ante ti. ¿Por qué es prosperado el camino de los impíos y tienen bien todos los que se portan deslealmente? ¿Se da cuenta? No hay claridad en la mente de Jeremías. Dice que Dios es justo, pero no está siendo justo el comportamiento de Dios. Y aunque dice que no hay cómo discutir con Dios porque Dios siempre es justo, de todos modos se atreve a cuestionarlo porque entiende con claridad que es Dios quien prospera el camino de los impíos. Jeremías continúa diciendo en el verso 2: los plantaste y echaste raíces, crecieron y dieron fruto. Cercano estás tú en sus bocas, pero lejos de sus corazones. Además, Jeremías dice que ellos nombran a Dios, pero no le hacen caso, contrario a él, que él está haciendo caso, por lo cual cree ser merecedor de buenas cosas que no está recibiendo, mientras que los malos sí, y por eso él se siente molesto y cuestiona a Dios. Vea lo que dice, o escuche lo que dice el verso 3. Pero tú, oh Jehová, me conoces, me viste y probaste mi corazón para contigo. Arrebátalos como ovejas para el desgolladero y señálalos para el día de la matanza. ¿Hasta cuándo estará desierto la tierra y marchita la hierba de todo el campo? Por la maldad de los que en ella moran, faltaron los ganados y las aves porque dijeron: no verá Dios nuestro fin. Vea, le pide a Dios que los destruya porque por la maldad de ellos su pueblo experimenta pobreza. Queridos hermanos, esa es la misma situación que vivimos hoy. Por causa de políticos corruptos, el pueblo sufre necesidad. Sin embargo, aunque parece un justo reclamo,
parte de la respuesta de Dios, ¿sabe cuál fue? Veámoslo ahí en el verso número 5, Jeremías 12. Si corriste con los de a pie y te cansaron, ¿cómo contenderás con los caballos? Y si la tierra de paz no estaba seguro, ¿cómo harás en la espesura del Jordán? Vea, algo así como esta queja y todavía no ha llegado la parte difícil. Sin embargo, en la realidad que no logra ver el profeta, es que Dios está haciendo las cosas de manera perfecta. Pero como Jeremías le cuesta entender la razón del comportamiento de Dios, tampoco puede disfrutar de la bendición. El solo hecho de pensar que Dios se ha equivocado y que por lo tanto debe de rectificar su comportamiento, pues es muestra muy clara de una mente que se desvió, y añádale altivez y orgullo. Pero no es el único que ha llegado a pensar así. Hay otros personajes, veamos. Habacuc fue otro quien tuvo ese mismo conflicto. Capítulo 1, versos 13 en adelante. No lo espero porque sé que este libro cuesta hallarlo, pero escúchalo. Muy limpio eres de ojos para ver el mal, ni puedes ver el agravio. Y aquí viene una pregunta. Escuche. ¿Por qué ves a los menospreciadores y callas cuando destruye el impío al más justo que él? Y haces que sean los hombres como los peces del mar, como reptiles que no tienen quien los gobierne. Qué pensamiento más necio, ¿no? Por tener una escala de valores completamente diferente de la de Dios. Y ojo, que no estamos juzgando ni a Jeremías ni a Habacuc. Juntos estamos aprendiendo. Así que, igual que Jeremías, Habacuc declara cosas que no cree. Él dice, muy limpio eres para ver la maldad, tú no ves nada. E inmediatamente él mismo se contradice con la siguiente frase, tú ves al malo y te has quedado callado. Queridos hermanos, muchos piensan igual. La expresión más común que usan, ¿por qué Dios no hace algo? Y la respuesta es, por supuesto que Dios sí está haciendo algo, pero los hombres nos cuesta entender lo que Dios hace. ¿Saben por qué? Porque tenemos una escala de valores tan torcida que no logramos entender qué es valioso y qué no es valioso. Y como consecuencia, no podemos entender qué es en realidad la bendición, que ese es nuestro tema. Y vamos a seguir poniendo el fundamento hasta llegar a entender qué implica la bendición de Dios. Quien al ver al mundo tiene este conflicto de por qué Dios bendice a los malos y a los buenos los trata duro, obviamente no está entendiendo, tampoco está creyendo que al final de nuestra vida habrá un juicio para ver qué tan bueno o qué tan malos administradores fuimos. Y si no creen que habrá un juicio, por supuesto tampoco creen que habrá un premio o un castigo. Los que piensan así, podríamos decir que ya ignoran que la salvación es la más grande bendición. Y es lo que Dios está tratando de dar al hombre. No porque sea difícil para Dios dar la salvación, sino porque el hombre no la quiere recibir. ¿Sabe por qué? Porque no la aprecia, porque no la entiende. Y aunque es gratis, al hombre le parece muy costoso porque le toca dejar la idolatría, le toca dejar su amor al mundo y no quiere, porque lo normal en el mundo y en la mayoría de las mentes cristianas es que creen que la bendición está en la abundancia de las cosas materiales, en la abundancia de las cosas que se ven. Cuando pensamos, queridos hermanos, de esa manera, que la bendición está en la abundancia de las cosas materiales, entonces caemos en el pensamiento que Dios es injusto, pues bendice con mucho más
a los malos. Y ya vimos que es completamente falso. Por lo tanto, debemos evaluar que la bendición no es esa. La Escritura nos dice con claridad cuál es la forma que debemos evaluar nuestra vida. ¿Se recuerda? La escala de valores que tenemos es tan mala que por eso terminamos poniendo lo de arriba abajo y lo de abajo arriba. Quiero pedirle por favor que me acompañe al Nuevo Testamento, 2 Corintios capítulo número 4, y vamos a leer del verso 16 en adelante. Por tanto, dice el apóstol Pablo, no desmayamos. Antes, aunque nuestro hombre exterior se va desgastando, el interior no obstante se renueva de día en día, porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez, y destaco esta frase que viene, más excelente y eterno peso de gloria. Sigue diciendo el apóstol, no mirando nosotros las cosas que se ven, pero destacó esta, sino las que no se ven, pues las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. Entonces pregunto en base a esto, ¿cuál es la posesión material más valiosa que puede poseer un hombre? No hay duda que de todas las cosas materiales que las personas poseen, la más valiosa es nuestro cuerpo. ¿De qué serviría todo lo que podemos poseer si no tenemos un cuerpo? De nada, ¿no? ¿Y qué es lo que dice el apóstol Pablo acerca de su propiedad más valiosa en la tierra? ¿Qué dice de su cuerpo? Pablo está diciendo que aunque lo más valioso que tenemos se está desgastando, lo importante es lo que está sucediendo por dentro. Y por eso destaqué esta frase, excelente y eterno peso de gloria. Y todo eso no se ve. Eso no se ve. Ese eterno peso de gloria que no se ve es esa relación y el conocimiento que uno puede tener de Dios, que aunque no se ve, es lo que está determinando nuestro futuro en la eternidad. Es decir, no hay absolutamente nada más valioso que eso, querido hermano. Entonces quiero otra vez llevarlo a otras interrogantes. ¿Estamos evaluando nuestra vida con el parámetro que debemos usar los cristianos? ¿O todavía por nuestra gran ignorancia e incredulidad insistimos en evaluar nuestra vida por las cosas que se ven? Espero que usted vaya encontrando la respuesta de eso a su vida, no del vecino, sino a su vida. Muy bien, vamos avanzando, queridos hermanos. Seguimos hablando sobre la bendición de Dios. ¿Qué implica la bendición de Dios? Y estamos poniendo en fundamento. Quiero hablarle ahora de algo que está ligado a la bendición, y es la palabra multiplicación. Le lanzo otra pregunta. ¿Por qué Dios da en abundancia las cosas materiales a los malos? Bueno, ya debemos de entenderlo. Sencillo. Sí conocemos el origen y el resultado de la abundancia. Veamos. Si revisamos dónde se origina la bendición de la prosperidad dada por Dios, prosperidad que trae la gloria, poder, magnificencia, victoria y honor, esta bendición de Dios aparece en el mundo, ¿sabe dónde? Con la creación. Vamos a Génesis capítulo número 1, versículo número 11. Dice, después dijo Dios, produzca la tierra hierba verde, hierba que dé semilla, árbol de fruto que dé fruto según su género, y que su semilla esté en él, sobre la tierra. Y fue así. Veamos. La naturaleza está diseñada para esto, crecer y multiplicarse. Esta multiplicación incluye también al género animal.
Verso número 22. Fructificad y multiplicaos, y llenad las aguas en los mares, y multiplíquense las aves en la tierra. Pero también encontramos que al hombre se le dijo lo mismo. Verso 28. Y los bendijo Dios, y les dijo: fructificad y multiplicaos, llenad la tierra. No hay duda, queridos hermanos, que la bendición de la multiplicación es una bendición que se origina en Dios. La multiplicación de las plantas, la multiplicación de los animales, la multiplicación del hombre, la multiplicación de los medios de sustento del hombre, toda esa bendición se origina indudablemente en Dios. Sin embargo, este es el punto crucial de esta serie. Esa bendición de la multiplicación o prosperidad dada por Dios a la naturaleza, a los animales y al hombre, no impidió que el hombre desconfiara de Dios y tomara un camino que lo llevara al engaño de la destrucción, pensando que lograría obtener mucho más de lo que ya Dios había establecido. Esto es muy importante, querido hermano, entenderlo. Dios ya había declarado la multiplicación a través de su bendición, pero el hombre tomó un camino diferente porque él pensó que lograría obtener más de lo que Dios ya había establecido. La prosperidad material no impidió el pecado del hombre, pues teniendo todo lo necesario, el hombre igualmente desconfió y se rebeló. Vea usted a un hombre que al principio era inmensamente rico, más por su desconfianza en Dios. Creyó que había otro tipo de riqueza que podía alcanzar. Sin embargo, la realidad fue que trajo la verdadera pobreza a su existencia. ¿Sabe por qué le digo esto? Porque nada empobrece más que el pecado. Como consecuencia, el hombre es echado del paraíso y la tierra es maldita por su causa. Génesis 3:17, maldita será la tierra por tu causa, con dolor comerás de ella todos los días de tu vida. El hombre, querido hermano, que trata de tener más de lo que Dios le ha dado, termina teniendo menos, mucho menos de lo que tenía, pues no solo pierde la oportunidad de vivir para siempre sobre la tierra, sino que con el sudor de su frente y con dolor, ahora va a comer de ella. Sin embargo, la disciplina económica tampoco detuvo la maldad del hombre. ¿Por qué hablo de disciplina económica? Ciertamente esta disciplina no es suficiente para detener la maldad. Aunque Dios puso la situación difícil para el hombre, de todos modos la tierra y el hombre siguió gozando de la multiplicación. Tristemente el hombre también nuevamente multiplica su maldad, llegando a un nivel que motivó a Dios a destruirlo a través del diluvio. Sin embargo, aún después del diluvio vemos a Dios repitiendo otra vez con Noé. Capítulo 9 de Génesis, verso 1. Bendijo Dios a Noé y a sus hijos y les dijo: fructificad y multiplicaos, llenad la tierra. Voy terminando, queridos hermanos. La bendición de la multiplicación y la prosperidad para Noé y sus hijos es, por supuesto, una bendición que ahora cobija toda la humanidad, ya que toda la humanidad desciende de ellos. Pero nuevamente esta bendición de la multiplicación y la prosperidad detuvo la maldad del hombre. Es decir, el hombre se multiplicó y con él la maldad, llegando nuevamente a tal dimensión que Dios ejecuta otro juicio sobre la tierra cuando confunde las lenguas. El hombre se ha olvidado prácticamente de Dios conforme al tiempo en la secuencia de la historia de Génesis. Y Dios hace una nueva elección. Abraham
aparece en escena, la cual también lo bendijo junto a su esposa para que se multiplicara. Échele un vistazo, Génesis 17, 16. Y la bendeciré y también te daré de ella hijo. Sí, la bendeciré y vendrá a ser madre de naciones, reyes de pueblos vendrán de ella. Sin embargo, vemos que Abraham tuvo un hijo nacido gracias a su incredulidad respecto de la promesa dada por Dios. Ciertamente Ismael era hijo de su pecado. Sin embargo, a pesar de esto, Dios bendijo a Ismael para que igualmente se multiplicara. Gracias a esa promesa de multiplicación, en el caso de Ismael, es que los judíos tienen serios problemas hoy en Palestina, ante lo cual podemos comenzar a preguntarnos, ¿por qué Dios bendijo con prosperidad a los que al final se convertirían en enemigos de su pueblo? Alguien podría decirnos que porque eran descendientes de Abraham. Sin embargo, al revisar la historia, vemos que Dios más de una vez engrandeció, es decir, llenó de prosperidad a los enemigos de Israel, porque estos van a ejecutar los juicios de Dios que había determinado contra su pueblo. Aún así pensamos en las cosas tan espantosas que sufrió el pueblo de Israel a manos de las diferentes naciones. Entonces, ¿quién los engrandeció con el poder necesario para ejecutar semejante juicio? Bueno, termino entonces. Al ver de manera objetiva el asunto de la bendición, tenemos que aceptar, porque así lo dice la Escritura, que de esa bendición goza toda la humanidad sobre la tierra. Es decir, no es una bendición exclusiva del pueblo de Dios o de los creyentes, pues otros pueblos, aún enemigos del pueblo de Dios y aún enemigos de Dios, han gozado también de la bendición, de la prosperidad y de la multiplicación. Más aún, si fuera esta una bendición exclusiva solo para el pueblo de Dios, siendo un pueblo tan antiguo, lo más lógico es que si goza de una bendición de multiplicación y prosperidad de la cual no gozan los otros pueblos sobre la tierra, entonces ¿por qué el pueblo judío sigue siendo tan pequeño a diferencia de otros pueblos? ¿Cómo explicar, por ejemplo, cómo los chinos, los hindúes, que ni siquiera son monoteístas, sean pueblo inmensamente numerosos, ante los cuales el pueblo de Israel resulta ser un número verdaderamente insignificante? ¿Qué pasó entonces con la bendición de la multiplicación que supuestamente era exclusiva del pueblo de Israel? Porque así lo hemos pensado. Queridos hermanos, las riquezas, la gloria, el poder, la magnificencia, la victoria y el honor, más todas las cosas materiales, Dios las da a los justos y a los injustos con un solo propósito: tratar la vida de los hombres para que éstos se acerquen a Dios. Le invito a que la próxima semana se apunte al episodio número 3 de esta serie donde juntos estamos aprendiendo qué implica la bendición de Dios. Queridos hermanos, deseo que el Señor le haya enseñado, edificado, y si Dios nos lo permite, la próxima semana nos reencontramos en otro tiempo devocional. ¿Le edificó este tiempo devocional? Háganoslo saber. Mande un mensaje de texto al 42 35 74 57. WhatsApp, Telegram. También puede utilizar el Messenger. En Facebook, búsquenos como Radio Bea Guatemala. Si fue edificado, edifíquenos a nosotros. Tiempo devocional. Muchas gracias. Voz Evangélica de América. Radio Bea.